Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Buenas tardes, bienvenidas. Esta es una emisión más de La Cocina de Chabela. Maru Chávez, titular de este espacio. Bienvenida. Hola Ceci, muy buenas tardes. Pues muchas gracias por sintonizarnos en esta nueva emisión de La Cocina de Chabela, hoy miércoles 18 de agosto de 2021. Como cada miércoles estamos en Violeta Radio 106.1 FM en la Ciudad de México y www.violetaradio.org en internet. Ya saben que nos pueden sintonizar directamente en nuestra página web y también en Facebook Live, donde nos pueden observar esta transmisión en vivo que llevamos a cabo cada miércoles. Y pues vamos a entrar a conversar en esta sobremesa en la cocina de Chabela de un tema muy actual que creo que ha estado allí y que debimos haber tomado en la cocina desde hace mucho tiempo, aunque como ustedes saben, este programa cada semana tiene un tema de la mayor relevancia para la vida pública de nuestro país y del mundo. Bueno, pues ahora en este contexto nos toca, se nos hace necesario traer a la sobremesa la situación que se está viviendo en Asia Central, en aquel país que se llama Afganistán y que nos ha puesto en alerta, particularmente por la situación de las mujeres dentro de un régimen llamado Talibán que llama a que las mujeres nos vemos de alguna manera alrededor de estas mujeres, pero también analicemos qué es lo que está sucediendo, en qué contexto se da y si realmente las mujeres afganas también están pidiendo este auxilio, este acuerpamiento. Vamos a hablar de todo esto con una mexicana especialista, maestra en estudios de Asia y África, con especialidad en Medio Oriente, que actualmente se encuentra haciendo su doctorado en estudios árabes e islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Pero antes de continuar introduciendo a nuestra invitada, Ceci, pues yo nuevamente agradezco de tu presencia y tu co-conducción en este programa. Así que te doy la palabra para que saludes a nuestra audiencia. Ceci, bueno, pues Ceci debe estar muy ocupada con los controles técnicos. Entonces, entremos de lleno a nuestra conversación con Cristina de Lucio. Cristina de Lucio Atonal, como mencioné, es
una mexicana estudiosa del Medio Oriente. Y pues buenas tardes, Cristina. Sé que te encuentras en Madrid, entonces allá seguramente ya es noche. Sí, sí, Maru, buenas tardes. Y muchas gracias por la invitación. Igual Ceci, que está en los controles. Igualmente a Gilberto Conde por hacernos el contacto y servir de enlace. Un gusto estar en este espacio. Sí, qué bueno que Gilberto nos ayudó a contactar contigo para hablar, ya que tú te has dedicado varios años a estudiar Medio Oriente y particularmente Afganistán. Pues él nos brindó tus datos para poder contactar y conversar. Y entrando de lleno a esto, que es la situación en Afganistán, se dice en una frase muy rápido, pero definitivamente es un país que ha estado como en el centro de la discusión, por lo menos en la región que implica Medio Oriente. Y quisiera que nos introdujeras al conocimiento histórico, cultural, político, geográfico de esto que se llama Afganistán, de este territorio y la población que allí habita. Claro que sí, Mari. Sí, me gustaría iniciar diciendo que justo como bien lo mencionas, Afganistán ha estado siempre en la narrativa del análisis del conflicto, de cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de guerras, está presente, fácilmente hacemos el hilo con ese país, pero también hay mucho más allá de eso, ¿no? Afganistán es un país muy diverso, étnicamente tiene más de 50, 55 grupos étnicos repartidos en su territorio. Hay algunos predominantes, por ejemplo, los pastún, que son predominantes numéricamente, pero también políticamente, porque han estado en el gobierno, digamos, de manera casi hegemónica, y eso dice mucho de la historia afgana, pero también tienes otros grupos étnicos como los uzbecos, hazara, tayik, baluchis y muchos otros más, que están repartidos en diferentes partes de este país que no tiene salida al mar. Afganistán está rodeado de otros países, por ejemplo, Irán al oeste, al este por Pakistán, al norte por Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, lo que les llaman los tanes por la terminación de sus nombres, y un brazo pequeñito a través del corredor de Bajan con China. Entonces, la ubicación geográfica de Afganistán ya de por sí parece un poco comprometida al comportamiento de sus países vecinos, porque al no tener salida al mar, pues tendrá siempre que ser, tener alguna relación con el resto, y siempre ha sido visto como un corredor, justo por estar al centro de la comunicación entre, por ejemplo, Pakistán e Irán o Tayikistán. Es un paso de cruce, ¿no? Incluso cuando se establecieron un poquito de contexto, bueno, hablemos de las fronteras, cuando se establecieron las fronteras por el Imperio Británico, se le concibió como un estado tapón. ¿Qué es esto? Pues un estado que estuviese como un bloque atravesado que pudiese proteger los intereses del Imperio Británico de lo que antes era, antes de la partición Pakistán-India, era todo esto la India. Después ya en el 47 se parte, se hace la partición y se crea el Estado de Pakistán. Entonces, pues ya digamos que hay un vecino ya consolidado como Estado-nación, pero mucho antes pues estaba la India ahí, ¿no? Y bueno, pues un poco de eso, un poco de geografía, un poco de, hablemos también de las abruptas cordilleras montañosas que son determinantes, ¿no? en la geografía afgana y que han sido muy importantes para entender por qué todas las intervenciones que poco a poco vamos a ir desmenuzando en este espacio, cómo las intervenciones no han podido ocupar con facilidad todo el territorio afgano, porque no hay quien mejor conozcan las montañas que los nativos, que la gente que vive ahí.
y los ejércitos, por más preparados que han podido estar, al llegar a una cordillera enorme que te parte el país, pues de repente no sabes cómo resolver esa situación, o en un enfrentamiento llevan ventaja siempre los grupos que son de ahí, ¿no? Por el conocimiento mismo del terreno a nivel físico, geográfico. Entonces, bueno, ahí a nivel lingüístico, por ejemplo, pues también hay una gran diversidad. Obviamente el idioma oficial es el pastún y el dari, pero pues hay otras lenguas también que se hablan y que, bueno, a nivel más local. Entonces, un poquito estas son las características generales para decir que Afganistán es muy diverso, antes que hablar como algo dividido en bloques o dividido en confrontación. Yo creo que justo el carácter tribal de la sociedad afgana también dice mucho de cómo se resuelven los conflictos en ese país, cómo se afrontan los conflictos y qué es lo que llega a ser problemático para esa sociedad. Y a nivel religioso, pues predominantemente hay un Islam suní, pero también hay grupos que profesan el Islam chií, entonces, bueno, hay diversidad también, ¿no? Entonces, un poco para puntualizar esto, que para mí es importante, el destacar Afganistán como un país diverso, porque en este sentido vamos a entender poco a poco por qué un proyecto centralizador, un proyecto de Estado-Nación central no ha funcionado. Porque en un país tan abrupto geográficamente, tan diverso, de repente lo que se haga en Kabul no es suficiente, no llega al sur, no llega a Kandahar, o no llega al norte, no llega a Herat, porque está todo en el centro. Entonces ahí ya a nivel un poco más teórico vemos las dificultades que enfrentan los Estados-Nación o las limitaciones que tiene un proyecto de esta naturaleza. Antes, es decir, el territorio que actualmente es Afganistán formó parte de las colonias inglesas que en su momento se independizaron y bueno, y se separaron, como ya lo mencionaste, Pakistán, pero ¿qué era en ese momento el territorio que actualmente es Afganistán? Pues Afganistán estuvo siempre, digamos, como estado tapón, como lo mencioné, y claro, estuvo bajo la ocupación inglesa. Bueno, los británicos estuvieron ahí y digamos que por eso ellos tuvieron la posibilidad de determinar sus fronteras, ¿no? Y me gustaría también, a lo mejor, para dar un paso más adelante, que es el tema de la frontera anterior, era justamente con las ex repúblicas soviéticas, con la URSS. Lo que ahora es Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, pues antes era la URSS. Por eso no sé si ya entro como en la década de los 70, que es justo en ese momento en el que, en plena Guerra Fría, pues los grandes bloques en el mundo, ¿no? Estados Unidos, la URSS, de tratar de tratar de difundir sus visiones ideológicas y de tener estrategias territoriales. En ese contexto, Afganistán se vuelve pues un territorio interesante. Pero antes de continuar con la década de los 70, lo que quería precisar es, entonces, siendo parte de las colonias inglesas de Asia Central y el subcontinente índico, ¿cuál Afganistán se independiza en ese mismo proceso de independencia de esos territorios? Esa es una pregunta. Y cuando se independiza, ¿cómo se organiza políticamente? Sí, bueno, eso ya es, digamos, historia mucho más antigua, que quizá ahí tambaleo un poco, porque sí, mi digamos, especialidad es más en la historia contemporánea. Pero lo que pudiese rescatar es que al ser una sociedad tribal, sí se establecieron como una especie de monarquía los Najibullah, que son históricos gobernantes del país, y los Daud Khan, que también sean justo las monarquías que siguieron a esta como suerte de independencia o suerte de administración interna, ¿no?, del país. Y la monarquía, digamos, de los Daud Khan, que estuvo por muchos años, fue como hegemónica, pero además también ya sentó como
el precedente de que los pastún o este grupo étnico más dominante pues estuviese históricamente en el poder. Y la constante que yo puedo encontrar es que el carácter, digamos, tribal de la sociedad ha pesado mucho, porque son ciertos grupos hegemónicos que al mantenerse en el poder y al ser parte de un grupo étnico mayoritario, pues han impuesto una serie de ordenamientos al resto de las minorías, ¿no? Entonces, ahí el tema de la idea de un gobierno central, pues siempre ha sido difícil para la Claro, eso como primer punto, es decir, es un gobierno para entender por qué han sucedido todos estos conflictos, todas estas contradicciones de posturas. Es bien importante decir, nombrar esta organización tribal. El otro punto que me parece importante preguntar es, ¿estas monarquías han sido religiosas? Sí, en su mayoría sí han tenido una, digamos, perspectiva islámica, o sea, de religión, sí no han separado la política de la religión en ningún momento, pero pues ha habido interpretaciones, ¿no? Siempre ha sido, digamos, por ejemplo, ya en la época que hubo una suerte de cambios fue a finales de los 70 con Daud Khan, que ya esta suerte de querer volver laico, gobernar, volver laico en la forma de gobernar, pues chocó un poco, pero sí, históricamente ha sido religiosa. ¿Cuándo dejan de ser monarquías gobernantes y se convierte, pues si es que eso ha pasado, justamente en un estado sí, laico, pues gobernado por no monarquía? Claro, pues justamente fue con la gran revolución de abril, que le llaman, en el 78, que fue un golpe de Estado que se le dio al gobierno de Daud Khan y que venía de una serie de monarquías, y además son monarquías, pues, por herencia, ¿no? O sea, por familias, que le heredas al hijo, que le heredas al familiar, o ya no hablemos de la tribu, sino completamente de lazos cercanos. Entonces, la llegada de una nueva forma de administrar y un nuevo gobierno fue con el Partido Democrático Popular de Afganistán, que da un golpe de Estado y desde 68 empieza a pues implementar una serie de reformas, influenciado, claro, este partido influenciado por la Unión Soviética, porque era proclive a la URSS, entonces pues su lógica era mucho más modernizadora, mucho más de apertura hacia, por ejemplo, los derechos de las mujeres, hacia que pudiesen estudiar, la repartición de las tierras. Este tema de la repartición de las tierras generó mucho problema porque pues había una suerte de, digamos que socialización, ¿no? de las tierras y pues a ciertos líderes tribales pues eso no les parecía en absoluto conveniente, ¿no? Porque era como, bueno, ¿de qué se trata, no? Eso por un lado. Por el lado de las reformas que llegaron a impulsar, también había ciertos intentos por cambiar las tradiciones, como por ejemplo los matrimonios arreglados o los matrimonios sí comprometidos entre familias que involucraban a mujeres muchas veces menores de edad, ¿no? Entonces ese tipo de costumbres que se perpetuaban por tradición, ¿no? Por asumirse que es cultura, y ahí es cuando también podemos discutir que el hecho de ser cultura, por qué se tiene que mantener, ¿no? Pero, bueno, los matrimonios arreglados también fue un cambio que se proponía. Y el carácter laico que impulsaban, pues también fue un choque fuerte para los grupos, digamos, más conservadores, hablando un poco de esta distribución geográfica
abrupta y accidentada, pues aunque el mensaje llegase de Kabul, porque obviamente en la capital estaba ahí el gobierno, aunque llegase el mensaje de ahí, pues no tenían por qué obedecer en el otro extremo del país, ¿no? Era como, bueno, y esa orden y esta regla y esta nueva ley, ¿de dónde viene, no? Pero algo importante que hay que apuntar. Permíteme, te interrumpo antes de continuar. Acuérdate en qué te quedaste, pero quisiera que nos repitieras el nombre del partido y yo quisiera agregar la pregunta de dónde surge un partido de ese tipo cuando estamos hablando de una tradición milenaria de organización tribal y monárquica. ¿Cómo se llamaba el partido y cómo es que se conforma un partido así y se posiciona además? Exacto. El partido es Partido Democrático Popular de Afganistán y sus siglas son PDPA. Y lo que comentas, la pregunta es súper acertada porque justo eso iba por ahí. El partido está formado, sus cuadros son jóvenes que habían sido formados en el extranjero, de carácter urbano, ¿no? Citadinos que habían podido viajar y que se habían formado y que en este ambiente de pues cercanía con la Unión Soviética, pues tenían ideas pues más críticas, también pues proclives entre marxismo y entre una concepción más de, bueno, apertura, democratizar, abrir a ciertos senderos de libertad y, bueno, ese discurso de poder modernizar el país, que era como su principal objetivo, ¿no? ¿Dirías que es una occidentalización? Hasta cierto punto, quizá hasta cierto punto, dado el nivel de, digamos, el contexto sociopolítico que se vivía anteriormente, sí se podría interpretar así, porque pues había una serie de relaciones sociales completamente distintas, ¿no? Sino lo que llegaban a proponer, y bueno, ya desde el gobierno, pues a prácticamente poner en práctica, pues sí era un cambio de relaciones sociales, un cambio de concebir la tierra, de concebir la libertad, de concebir la democracia, ¿no? Entonces, aparte veníamos, como lo mencionamos hace un momento, pues de monarquías. Entonces era como, y este cambio tan abrupto. Y algo que fue un error para este partido fue que al ser digamos, su carácter urbano, hasta cierto punto privilegiado, porque habían podido estudiar en el extranjero, en un país que pues hay mucha pobreza, habían podido salir, había cierto desentendimiento de las bases sociales, o sea, el partido no tenía un fuerte apoyo en el ámbito rural, por ejemplo. Había una lejanía, y creo que esto también lo veremos más adelante, es una constante en las élites gobernantes afganas, que de repente se distancian, de repente no conectan con quién están gobernando, no conectan con su pueblo, y por eso no se dan cuenta por dónde viene el golpe, ¿no? Porque sí, como están en Kabul, en algún momento incluso hasta le llaman Kabulistán, porque Kabul está seguro, en Kabul puedes vivir. Como en Kabul, un país distinto del resto del territorio. Exacto. Y de ese, incluso de Kabul y de esos años, son las fotos que en estos días han salido de mujeres que están en minifalda y van a estudiar y andan por las calles. Porque claro, fue un momento en el que se podía hacer eso, pero situándolo en un contexto específico, lo urbano, en la capital, y en esos años de auge del partido, que como todos los partidos tienen fricciones internas y que fueron justamente los pleitos internos del partido los que los llevó a debilitarse, ¿no? A no ponerse de acuerdo entre... Claro. Entonces, el partido se conforma en Kabul, en un contexto urbano de la inteligencia, digamos, de la inteligencia de este sector social de afgano, que tiene un soporte, pero dentro de este sector urbano y no en los otros territorios, en las otras partes del territorio afgano. Y mencionaste ya que el partido da un golpe de Estado, es decir,
nunca llegó al poder a través de elecciones. Sí, no, en realidad fue un golpe de Estado a Daoud Khan, que era quien también había sido aliado suyo, pero que se había alejado un poco como de los objetivos que se habían planteado entre ellos como grupo. Entonces se da y justo el que no haya llegado por vía de la elección de la gente, pues también se veía desde fuera como algo un poco ajeno, ¿no? Como algo que de repente llegó de otro lado y nos están poniendo reformas, y bueno, por eso se entiende el choque que generó a un amplio sector que fue potencializado. Las reformas liberales que impulsaron generaron oposición, y esa oposición fue también hasta cierto punto utilizada. Es ahí en donde Afganistán también tiene que entenderse en un nivel, en un segundo nivel, que es qué países han intervenido, qué países han, digamos, financiado a ciertos grupos dentro de sus territorios, porque es en ese momento cuando empieza Estados Unidos, Pakistán y Arabia Saudí a dar dinero a los grupos que estaban en contra de este partido, ¿no? Empieza a una suerte de financiamiento, de apoyo logístico a la gran amalgama de grupos disidentes. Exacto. ¿Tú dirías que el partido llega a través de un golpe de Estado, pero que es una especie de movimiento revolucionario que busca instaurar un sistema como el soviético? Sí, en su momento sí, claro, tenía una inspiración completamente soviética, y era la intención era esa, o sea, un poco las reformas iban por ahí, la repartición de las tierras, la educación, sí, era, pero claro, esa era como una burbuja de ciertos ideales que está bien, pero que pues, si el resto de tu población no está en tu sintonía, ni siquiera tú mismo como partido has hecho trabajo de base e ir y hablar con ellos, pues es prácticamente un fracaso casi visible, ¿no? Se puede augurar, claro, se puede augurar porque no es algo que abrace tu población. Claro. Entonces aquí ya se abre una segunda fase de lo que vamos a llamar, digamos, cuando el partido se debilita a nivel interno y la Unión Soviética decide intervenir a ayudarlos. Por eso se da la intervención a Afganistán en el 79, porque intervienen para que el partido que estaba tambaleando, porque entre fricciones internas y falta de apoyo popular, pues no se podía sostener. Entonces interviene la Unión Soviética, y ahí se vuelve digamos, lo que podría ser un conflicto doméstico, un conflicto de política interna, pasa a una escala internacional. Y ahí hay que puntualizar qué tanto las potencias extranjeras, al intervenir un país ajeno, en lugar de ayudar, perjudican, ¿no? Porque justo el conflicto, que era un tema interno de un gobierno, de una oposición del pueblo, y que, bueno, ya se podría haber resuelto ahí mismo, no, porque al intervenir los soviéticos, pues entonces este financiamiento que ya estaba por parte de Pakistán, Arabia Saudí, Estados Unidos, a la amalgama, al mosaico de grupos en oposición, y digo mosaico porque eran muchísimos, pero había eran los 7 principales, los 7 de Peshawar, que son los que financiaba Pakistán. Entonces, este financiamiento, al ver que ya están los soviéticos en Afganistán, pues se levantan todas las alarmas, porque estamos en plena Guerra Fría. Entonces eran las alarmas de que no, pues ese país ya va a caer en manos de los soviéticos. Entonces se arman sí había una intervención extranjera, definitivamente, claro, a través del financiamiento de los grupos. Y esta intervención extranjera era de Estados Unidos, de Pakistán y de Arabia Saudí, ¿no? Claro, es una intervención, pero velada, o sea, no como exacto, la soviética, que ya era abierta. La soviética era abierta, ya estaban ahí. La otra era más bien por financiamiento oculto, ¿no? No daban la cara, pero sí estaban agitando, ¿no? Ese grupo de pues, oposición. Entonces aquí es donde se da esta fase, que es los señores, bueno, lo
mujahidín. El mujahidín son aquellos que van a luchar en contra del enemigo, ¿no? En este caso los soviéticos, y se da digamos, un enfrentamiento tan fuerte que todo el país se vuelve una pequeña, o bueno, no sé si pequeña, pero se vuelve conflicto permanente, ¿no? Entre los grupos que están en contra y entre los soviéticos. Entonces ya para finales de 1988 deciden retirarse, ¿no? Porque ahí no se puede. O sea, se dan cuenta que eso está ya perdido y se da un anuncio de retirada en el 88 y al año siguiente se retira. Pero ahí es un momento crucial porque todo ese bloque de grupos que habían estado unidos en contra de los soviéticos pierden el enemigo común porque ya se fue. Entonces, ya tras la retirada de los soviéticos, todos esos grupos, los 7 de Peshawar y los otros partidos pequeños que también tenían financiamiento, pues ya no tienen a quién combatir de manera unitaria, así que se regresan a sus respectivas provincias y se convierten en los jefes de esas provincias y imponen su ley. Entonces se vuelve una época, a partir del 89, en una época de inestabilidad muy fuerte, de abusos a la población de manera pues que nadie podía como garantizar una seguridad. Sí hay demasiado descontrol porque los grupos pues al sentirse que han ganado, ¿no? Que ya son de ahí vienen los señores de la guerra, el término de señores de la guerra, porque son aquellos que combatieron a los soviéticos y que son los que detentan la máxima autoridad, ¿no? Pero son ganadores para instaurar una especie de feudos. Es decir, exacto, ellos se colocan como los señores feudales de cierto territorio y cierta población, ¿cierto? Totalmente, porque imponen su ley y hay muchos abusos a la población, ¿no? Violaciones a mujeres, robo de tierras, la población realmente pues empieza a verse seriamente afectada y es en ese contexto en el que uno de los grupos que había participado en esa amalgama de resistencias empieza a surgir, ¿no? En el sur de Afganistán y que van a ser los talibán, los que ahora estamos por todos lados, pues de ahí vienen, en ese contexto es cuando empiezan a formarse como movimiento y avanzan ante esta inestabilidad del país, avanzan y en el 96 logran pues instalarse en el poder, tomar el poder de Afganistán, porque durante ese tiempo, después de la retirada de los soviéticos hasta la llegada de los talibán, había un gobierno que curiosamente era un gobierno interino, porque pues se habían ido, el PDPA ya no estaba, pero ese gobierno estaba en manos de minorías étnicas. Estaba a manos de Rabbani, que era tayiko, de Dostum, y de Ahmad Shah Massoud, que es Hazar. ¿Qué quiere decir? Que era una cosa que no se podía creer porque hasta ese momento todas las élites políticas habían sido de la etnia pastún. Entonces la hegemonía de un grupo étnico se había fracturado. Así que una razón más para que los talibán pudiesen como decir, no puede ser que un gobierno que está, porque además eran anti-talibán, esta gente que estaba dentro del gobierno, eran como todavía del lado de, siguiendo un poco la línea prosoviética, ¿no? O sea, como que había todavía esos frentes. Y era como una coalición de etnias. Sí, intentaban hacer un gobierno interino o provisional, como para, justo porque ya se había retirado de los soviéticos, entonces quedaba esa laguna, ¿no? Entre tratar de hacer gobierno y demás, pero pues el país estaba totalmente en el caos, y es ahí en donde estos talibán significa estudiantes, la palabra está en pastún, pero también en árabe significa lo mismo, y pues van a tener su origen, lo vamos a poder, digamos,
como movimiento, pues van a ser jóvenes que vienen de un estrato muy humilde, muy pobre, que no tienen muchas oportunidades digamos, en sus, no son como los que se van al extranjero a estudiar, ¿no? Entonces, la única opción que tenían era estudiar en la escuela de religión, ¿no? Como una forma de instruirse, porque eso es muy normal. La madraza es algo que siempre ha existido, ¿no? Y que vas a estudiar ahí religión, los preceptos fundamentales del Islam y demás. Pero lo malo de aquí fue que estas escuelas o centros de estudio fueron cooptados por ejemplo, Pakistán. Muchas de las madrazas o madaris, las escuelas, fueron financiadas por Pakistán, entonces ya no era solo un centro de estudios, sino ya era un lugar en donde se estaba formando gente con una perspectiva política conservadora, ¿no? Entonces, para no confundir y no decir que ya la madraza per se es algo peligroso, no, para nada, sino que es un lugar en donde históricamente en la historia del Islam han sido fuentes de conocimiento, ¿no? Para aprender a leer y los fundamentos de la religión, pero claro, cuando están cooptadas y cuando están financiadas y cuando se tergiversa su sentido, pues crea gente como, ¿no? Que tienen una mirada. ¿Por qué Pakistán interviene a través de las madrasas? ¿Cuál es el interés de Pakistán? Pakistán ha tenido una postura muy pragmática todo el tiempo. El hecho de que sean fronteras de entrada, esta frontera se llama línea Durán, la frontera que entre Afganistán y Pakistán, que dividió a dos pueblos, a los pastún, al grupo étnico pastún, que estaba repartido porque antes no estaba esa frontera. Hay mucha cercanía, hay mucha hermandad. En realidad los dividieron por tener esa frontera, digamos, colonial, si lo queremos decir de alguna forma, pero los grupos étnicos siguen estando de ambos lados. Por eso hay un movimiento que se llama el Pastunistán, ¿no? Que son reivindicaciones de que se elimine esa frontera entre Afganistán y Pakistán y pues puedan convivir. Pero el interés de Pakistán es que ha albergado en Peshawar, por ejemplo, ha sido como un refugio de ciertos líderes religiosos que tienen una perspectiva conservadora y que les interesa y siempre han tenido el objetivo de impulsar este tipo de movimientos, ¿no? Como los talibán, un movimiento conservador, digamos, precario en su visión, entender la religión. Entonces han una suerte de estoy aquí, pero puedo también negociar contigo dependiendo de qué haya, ¿no? En el país. Pero históricamente ha estado presente en el conflicto afgano. Constantemente, y bueno, lo curioso es que las escuelas estas estaban en Pakistán, ¿no? Y había campos de refugiados también que estaban en esta zona, entonces muchos del financiamiento pues venía de ahí, ¿no? Y quizá decir que desde cuando llegan al gobierno, y de aquí va para entender un poco el temor de las mujeres afganas actualmente, para el temor que tienen y la preocupación es que durante su gobierno del 96 al 2001, pues fueron un gobierno sumamente autoritario, conservador en extremo y muy violento. Impusieron una serie de reglas a las mujeres que pues les limitaba el poder salir a las calles, tenían que salir acompañadas, la conducta estaba sumamente regulada y se les invitaba a los hombres a estarlas vigilando todo el tiempo, ¿no? O sea, de no causar un desaire, de no comportarse sin honor, ¿no? Porque la cuestión del honor es una cosa muy polémica y que durante su gobierno podría llevarte a la muerte, ¿no? Con el tema de la lapidación pública. Entonces, toda esta narrativa y este comportamiento violento con el que se condujo durante su gobierno nos permite entender por qué hay tanto temor, ¿no? Por qué las mujeres ahora, a su llegada, es como van a traer la misma interpretación, porque, claro, ellos dicen, es nuestra interpretación del Islam, ¿no? Y eso también es un problema para la propia. Sí,
en ese sentido, ¿tú consideras que los talibán es un grupo homogéneo, religioso? Eh, No, sí, 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 en sus, adelante. en sus inicios, pues tienen un líder que es el Mullah Omar, que es una persona que, bueno, pues tenía tenía una formación religiosa muy básica, ¿no? Porque pues también se había formado en las escuelas, pero es una lectura muy pobre, ¿no? O sea, y conservadora, y esa era como su máxima figura. En aquel entonces sí había cierta, como en sus inicios, sí había cierta unidad, podemos llamarlo, pero con el paso de los años, que estamos hablando que ya son más de 20, ha habido facciones, ha habido un talibán pakistaní que surgió como un poco para hacer eco de las acciones del talibán afgano, pero con otro liderazgo y con otros intereses, pero a su vez en solidaridad. Entonces, no. Actualmente, lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora, incluso podemos corroborarlo en el vocero del talibán en Doha, en Qatar, que iba a las negociaciones de paz, o bueno, que se presentaba representando al talibán, y las afirmaciones que hacen los comandantes sobre el terreno son diferentes, ¿no? Hay una entrevista que literal le preguntan al vocero si va a respetar los derechos de las mujeres, y él dice, sí, claro, van a poder ir a las escuelas, mientras respeten las normas y ahora sí que nuestra interpretación del Islam y nuestras reglas, sí. Y el comandante dice que no, ¿no? El comandante dice que no, que en su provincia no hay escuelas y que aunque las tuvieran no permitirían, y que continuarían aplicando, por ejemplo, ante un robo, si alguien roba algo, pues le cortarían la mano, ¿no? Entonces, o sea, ahí se ve el choque actualmente entre, pues, por ejemplo, la cara diplomática, ¿no? El vocero, el que le habla a los medios de comunicación, el que te puede hablar en inglés o en otro idioma, y pues claro, quieren dar una pantalla un poco más de, mira, regresamos, pero ahora podemos sentarnos a negociar, podemos hacer pactos, podemos hacer acuerdos porque queremos hacer gobierno, ¿no? Entonces, pero también en ese mismo momento tienes a comandantes que dicen lo contrario. Entonces, ahí ese es el reto actual, ¿no? Ya hablando de lo que está pasando, el reto de los talibán, lograr de entrada formar un gobierno que si realmente quieren cambiar tendría que ser inclusivo, ¿no? Inclusivo de estos otros grupos, los hazara, los uzbekos, los tayikos, inclusivo, y respetar los lugares que ya tienen las mujeres dentro del Parlamento, porque durante estos últimos 20 años, tras cuando cayeron del poder, cuando los expulsaron en 2001, los talibán... En 2001 quería que hiciéramos también un alto allí sí, cronológico y para que habláramos de qué fue. Es decir, ellos llegan al poder en el 96, en el 2001 sucede pues esta gran ataque que culminó con la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, y de allí se culpa pues a los grupos anti-estadounidenses que estaban alojados en Afganistán, aparentemente. Quisiera que nos dieras más. Sí, claro. El 11 de septiembre es un parteaguas es un antes y un después de la lucha en contra de grupos terroristas, ¿no? Como fue justo el derrumbe de las torres y demás. Y sí, es que sí había una relación, o sea, Bin Laden, que era uno de los artífices de estos atentados, pues sí había recibido refugio y protección en Afganistán, ¿no? Entonces, había suficientes razones para, durante las siguientes 72 horas del 11 de septiembre, se habla con los talibanes y se les pide que entreguen a Bin Laden, ¿no? Que lo entreguen a Estados Unidos, y ellos se niegan. Entonces, al negarse a entregarlo y al decir que Afganistán, porque claro, hay un código de honor de si tú vas, te tratan muy bien, tú pasas a ser protegido por
pero en la cultura afgana en general, no solo de los talibán, sino en la cultura afgana, el solidarizarse y el hospedarte en su tierra es como parte de esa, sí, de su tradición. Entonces, si tú vas, te tratan como un invitado, pero eso significa protección, te protegen, te cuidan. Entonces, ese código de, digamos, ese tipo de tratos se lo aplicaron a Bin Laden, ¿no? Entonces, por eso no lo entregaban y además porque, claro, había relaciones previas, ¿no? O sea, durante toda esta época antisoviética, y las había. Entonces, se entiende un poco la necesidad esta de intervenir para justo, recordemos que las razones de la intervención fueron, uno, atrapar a Bin Laden, dos, para derrocar a los talibán que habían sido aliados, ¿no? Desestructurar todos los campamentos que tenía pues Bin Laden en Afganistán, ¿no? Porque era verdad, ¿no? Los tenía repartidos, y pues intentar un poco controlar el país, ¿no? O sea, tener como, sacar a estas personas que estaban como detrás aparentemente detrás o bueno, no aparentemente, sino que sí habían cometido los atentados, y pues es ahí en donde empieza toda la intervención, y después de 20 años pasaron muchísimas cosas por ejemplo, intentar, una vez los talibán fuera del poder, pues se intentó hacer gobierno, ¿no? Nuevamente crear un gobierno provisional. En aquel entonces entra Hamid Karzai, que fue reelegido 2 veces como presidente de Afganistán, y durante su gobierno, bueno, pues él era proclive a Estados Unidos, tenía cercanía a la política estadounidense, y además pues tenía también, le venía bien que estuvieran desplegadas las fuerzas estadounidenses en Afganistán, porque además de que estaban ahí para crear una fuerza de seguridad afgana, policía, ejército, también le permitía a él tener ingresos para el propio gobierno, ¿no? Y entonces habría que decir, por ejemplo, del gobierno de Karzai, no sé si me estaban siguiendo o... Sí, aquí yo me salí un momento, pero sí, te estamos siguiendo, te seguimos escuchando. Sí. Sí, entonces, claro, el gobierno de Karzai pues gozaba un poco también de esta aceptación estadounidense, ¿no? Pero pues su gobierno también un poco, regresamos a lo mismo, ¿no? Estaba muy alejado de lo que requería la gente en el resto del país. Hizo inversión a infraestructura, pero convirtió a Kabul en una burbuja de seguridad. O sea, en Kabul sí estaba estable, ¿no? La situación, por ejemplo, en 2003, 2002, había cierta estabilidad porque eran los primeros años que los talibanes se habían retirado, ¿no? Pero nunca desaparecieron. O sea, hay que destacar que durante este tiempo los talibán han estado activos, han continuado con actos violentos, de hecho tenían jornadas a partir del 2007, tenían jornadas de ataques a las fuerzas extranjeras, a las fuerzas estadounidenses y también al recién creado ejército afgano. Y bueno, Kabul se convirtió, lo que mencionaba hace un momento, en Kabulistán, ¿no? Que era esa zona muy segura, pero solo para la ciudad. Y bueno, en ese tiempo de la intervención, sumado a las fuerzas estadounidenses, también estuvo la fuerza internacional de otros países, que era justo para asistencia para la seguridad en Afganistán, con el objetivo de crear fuerzas como son el ejército, policía y demás. También se desplegó en territorio afgano la misión de asistencia de Naciones Unidas, y tenía dos características: una política, que era lograr un gobierno de transición más allá de Karzai, porque pues eventualmente se tenían que hacer elecciones, y un lado humanitario, ¿no? Que era asegurar que los países siguieran mandando fondos para la reconstrucción, porque aunque ahora Biden lo niegue y aunque ahora diga, no, es que no queríamos reconstruir Afganistán, en algún momento sí se planteó que esos fondos... ¿no? Por lo menos en el discurso.
Exacto, por lo menos en el discurso y en los fondos. Ya después, como la situación no, también hubo errores de la intervención, de las fuerzas de intervención, por ejemplo, el uso indiscriminado de la fuerza que tuvo como resultado la muerte de civiles, ¿no? La UNAMA, de hecho, a partir de 2007 tiene una serie de registros en donde coloca las muertes de civiles a manos de quién, a manos de los talibán o a manos de las fuerzas extranjeras. Y pues es abrumador, porque hay desde el 2007 hasta la fecha, cada año ha habido jornadas de enfrentamientos que daban muestra del paulatino, de la paulatina reorganización de los talibanes. Entonces, de repente parece, a la gente le sorprende, o a ellos mismos parece que les sorprende que se reorganizaron o retomaron el poder, pero es que siempre han estado ahí, ¿no? O sea, siempre han seguido cada vez avanzando más, cada vez ganando más territorio, pero nunca se han ido. Y también otro término, bueno, otra estrategia que había durante estos años son los equipos de reconstrucción provisional que, bueno, intentaban crear, tenían una fuerza civil, una fuerza militar, pero también tenía sus complejidades, y es que justo los PRT eran como, intentaban en esta lógica de reconstrucción, se repartieron en diferentes partes de Afganistán y eran por parte de las fuerzas extranjeras, pero al ser una combinación entre militares y civiles, se difuminaba, ¿no? Entonces, muchas veces, aunque había una fuerza civil que quería como dar ayuda humanitaria, pues no, al ser parte un poco de lo mismo, ¿no? En Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, acusaba un poco esta organización, pues, de gran reconocimiento y de trabajo en el terreno, acusaba un poco que los PRT eran un riesgo de que confundieran a las ONGs con militares y que fueran blanco de ataques, ¿no? Y tan fue así que en 2004 Médicos Sin Fronteras tuvo ataques porque justamente en esta lógica de que ya no saben quién es quién, ¿no? Y se les invitó en algún momento que las ONGs se integraran a los PRT, pero había mucha reticencia justo por eso, ¿no? Porque, pues, ¿cómo identificar, cómo los talibán van a saber si eres civil o si eres militar? Bueno, era un poco complejo. Y esto lo menciono para dar cuenta de las dificultades y de los errores que justo durante los 20 años pues ha habido, y que por un lado no ha permitido crear una gran infraestructura, ¿no? Porque quizá tampoco ha sido el objetivo de fondo, y bueno, ha generado muchas muertes de civiles y gente también pues, con problemas físicos, ¿no? Hay gente mutilada, hay gente muy traumatizada por el conflicto. Es una sociedad lamentablemente muy herida en todos los sentidos, ¿no? Herida físicamente, pero psicológicamente también. Sí. Por lo que decías de no saber quién es quién, y creo que eso permea la imagen del conflicto que se tiene a nivel internacional. ¿Tú crees que realmente los talibanes y Estados Unidos han sido adversarios? Yo escuché por allí una opinión de un periodista ruso que decía que quizá todo este tiempo se les ha permitido a los talibanes reorganizarse por parte de Estados Unidos, y que ahora en esta salida de las tropas de Estados Unidos era como una especie de cesión del poder en Afganistán. Pues si recordamos que en algún momento fueron también financiados o sea, los talibanes estaban dentro de este gran abanico de grupos que tenían financiamiento, ¿no? O sea, si nos remontamos a la intervención soviética, ¿no? Y a la resistencia antisoviética, pues estaban dentro de ese grupo, digamos, la primera generación talibán, ¿no? Porque ahora estamos hablando también de otra generación, como que ya se combinan las dos generaciones, la que estuvieron durante la expulsión de los soviéticos y ahora los nuevos jóvenes, ¿no? Que pueden tener ya también otras ideas, o pueden incluso, Ahmed Rashid es un especialista en Afganistán y Pakistán,
pues decía que incluso están más contrarios a todo lo que entienden por Occidente, ¿no? Entonces, creo que en algún momento, pues bueno, tiene mucha responsabilidad Estados Unidos al financiar este tipo de grupos que después se les salen de las manos, ¿no? Y después ya no pueden, ya se vuelven enemigos, pero en algún momento estuvo ahí su responsabilidad al permitir que surgieran y al financiar y al dejar ese espacio abierto. Entonces, ahora, quizá lo que durante los últimos 20 años, claro que había, o sea, no solo de enfrentamientos, pero se sabía en dónde estaban, o sea, se sabían cuáles eran las zonas más fuertes de ellos, ¿no? O sea, Kandahar, quizá, bueno, la parte sur. Entonces, ahí la pregunta sería, si se sabía cuáles eran sus digamos, núcleos duros de población, pues, ¿qué se estaba haciendo, no? O sea, ¿por qué se les permitió continuar, quizá a veces más clandestinamente que otras veces, pero por qué se continuó que siguiesen ahí? Sí que se llamó a un desarme, ¿no? Un desarme, Karzai llama un desarme, pero pues es que un desarme a cambio de qué, ¿no? O sea, la gente también preguntaba, bueno, me desarmo, porque estos grupos que habían otros que no eran talibán, sino que también tenían armas, pues decían, bueno, y me desarmo, pero ¿para qué, no? O sea, o sea, no es tan sencillo como decir, vamos a hacer gobierno, pero Karzai nunca combatió, por ejemplo, a los soviéticos. Y eso en una sociedad con memoria de ese tipo no le dan tanta legitimidad, ¿no? Como de, tú no viviste lo nuestro, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vienes a pedir algo que durante ese tiempo estuviste fuera, ¿no? Porque estaba también formado en el extranjero. Entonces, un poco por ahí, bueno, al final Ashraf Ghani, que es el último presidente, el que recién se refugió en Tayikistán, pues hubo unas negociaciones, un intento, bueno, siguen abiertas las negociaciones en Doha, en Qatar, que es tripartita, el gobierno afgano, Estados Unidos, Talibán, justo para buscar un acuerdo de paz. No se ha podido llegar a gran cosa, pero están ahí abiertas y es continuarán, o sea, eventualmente es un recurso que pueden echar mano y pues no sé qué más, quizá también mencionar la política de Obama, ¿no? Durante de 2009 a 2017, su política hacia Afganistán, pues recordemos que él autorizó el uso de los drones, ¿no? Que no sabía, que hasta antes no se había utilizado, y los drones representaron un gran problema para la población civil porque no, al ser ataques, no permitía, había muchas personas afectadas civiles que no tenían nada que ver. Entonces eso también incrementó si en un inicio la llegada de la intervención o de los estadounidenses pudo generar en la población cierto acuerdo, porque dirán, bueno, van a sacar a los talibán, ok, adelante. Pues poco a poco ese acuerdo se pauperizó con ese tipo de ataques indiscriminados, ¿no? O sea, los propios estadounidenses, sus errores, o las fuerzas extranjeras en general, y sus errores hicieron que la población afgana dejara de confiar, ¿no? Entonces ahora, pues bueno, el regreso de los talibán no regresan con un 100% de apoyo popular, no, para nada, pero sí hay gente que los apoya y que, bueno, se verá, se tendrá que ver. ¿Calificarías este regreso como un nuevo golpe de Estado? Y ya para finalizar nuestro programa, ¿cuál es dices que hay una parte de la población que apoya, pero definitivamente las mujeres que nos preocupan tanto, que prendió las alarmas, pues a nivel internacional, en organizaciones, en grupos feministas y en general, en términos como de movimientos de solidaridad para las mujeres afganas. ¿Qué es lo que ellas dicen? ¿Cuál es la postura que ellas tienen? Claro, no, las mujeres afganas lo tienen claro, no hay,
es un temor, antes de que hubiese estos comunicados de que aparentemente van a tener ciertos derechos, no, la primera idea es el reflejo del pasado, es que es verse en el espejo de 96 al 2001, o sea, asumir, leerlos con esa misma conducta, pues claro, todas las mujeres no van las pocas libertades que habían logrado, por ejemplo, hacer deporte, poder jugar fútbol, poder ir a estadios de fútbol, poder ir a las universidades, poder salir a las calles sin compañía, no tener la preocupación de que cualquier malinterpretación de su comportamiento termine prácticamente en una en la muerte. Ajá, exacto. Entonces, toda esa etapa oscura que vivieron quizás sus madres o otra generación o ellas mismas de pequeñas, está en la memoria, porque muchos de ellos también perdieron hermanos, perdieron padres, o tienen familia con algún, algún problema derivado de los enfrentamientos, ¿no? Entonces está en la memoria muy claro, y los nuevos discursos que estén dando, que veremos más adelante, pues quizá puedan dar alguna lectura diferente para ellas, pero en principio la preocupación es de que no quieren que regresen porque obviamente que atenta con su existencia misma, ¿no? Con las pocas libertades que habían logrado. Y hay voces muy fuertes, voces muy importantes que habría que seguir. Hay una organización que se llama Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán, que esta ya surgió justo desde los 70 y que es importante darle seguimiento, porque antes estaba clandestinamente también, ¿no? El trabajo que han hecho es muy importante, están en medios de comunicación, habría que seguir la pista. Hay una periodista que es Zahra Joya, que está hasta ahora, sigue trabajando porque lo han impedido, entonces, bueno, ella dice, voy a trabajar hasta que ya no me lo permita, ¿no? Pero hasta ahora sigue siendo su trabajo periodístico. Sakina Amiri, Fausia Kofi, que fue miembro del Parlamento, tenía un lugar en el gobierno. Entonces, las peticiones son que sigan abiertos los espacios, que sigan teniendo derechos, que no haya un retroceso, pero que hay un temor generalizado, lo hay, ¿no? Y que hay una sensación de abandono completamente, porque pues ya se van estas imágenes, ¿no? De que salen en un avión el personal diplomático, de que algunos iban a poder salir, pero siempre y cuando hayan colaborado con las fuerzas extranjeras, ya sea como traductores o como... Pero los que no, ¿no? O sea, es como sentirse a cierto punto atrapadas porque pues saben cómo es la comunidad internacional, ¿no? Que de repente desaparece y pueden quedar ahí, pero claro, ellas están... De hecho, ayer hubo movilizaciones de mujeres en las calles. Eso sí, es impresionante. Eso vimos. Es decir, creo que hay una situación sumamente angustiante, porque imagina que estás atrapada en un territorio con la imposición de un poder que va completamente en contra de tus libertades como persona, como ser humano, como mujer, y sentir que todas aquellas instituciones o personas que estaban allí presentes para, aunque sea sostener de alguna manera esas garantías, esas libertades de seguridad, de pronto desaparecen y te quedas desamparada. Creo que es una situación. Y quizá para cerrar, decir que es una interpretación del Islam lo que los talibán tienen, y que una interpretación de ellos, ¿no? Claro. Porque el mostrarse como musulmanes y el mostrarse como que vamos según la Sharia, según el Emirato Islámico, o sea, toda esta narrativa que utiliza conceptos de una religión que se han apropiado, pero que es su interpretación. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque le hace mucho daño también a la comunidad musulmana en general, a los miles de musulmanes en el mundo que llevan a cabo su práctica religiosa en un extremo totalmente distinto, ¿no? Que su fe y que su forma de vivir la religión no tiene nada que ver. Entonces,
de repente este juego de términos de Islam, entonces violencia, y entonces talibán, y entonces todos son, el Islam mira cómo tiene las mujeres. No, esa interpretación conservadora y empobrecida del Islam es la que los tiene así, y quizá con tintes wahabís de Arabia Saudí, quizá de ahí tiene un apoyo. Entonces hablar de interpretaciones para poder un poco no dar argumentos para la islamofobia, ¿no? Que la islamofobia de aquí se agarra también. Miren, es que ya ven, es que cómo las tienen, ¿no? Pero claro, ¿me permites una intervención rápida, Maru? Ahorita que tenemos chance. Claro que sí. Claro que Sin sí. embargo, y esto lo digo con mucho tacto y con mucha responsabilidad, también hay algo que a mí me preocupa en esta sincronía de la información difundida, sobre todo por las agencias internacionales más amigables con los Estados Unidos, ¿no? Porque de repente te dejan la idea de que lo peor que le pudo pasar a los afganos es que los haya abandonado Estados Unidos, ¿no? O que van a pasar de un paraíso al infierno. Y creo que también en ese sentido habría que ser cuidadosos de no utilizar el movimiento feminista o la lucha por los derechos de las mujeres para justificar la presencia de una potencia y la ocupación de un país en otro. Creo que en ese punto la sincronía del discurso que se ha manejado en la última semana con relación a las mujeres, nos tiene que poner a pensar eso, ¿no? Claro, completamente. No se puede legitimar ninguna intervención. Una ocupación es ocupación, venga de donde venga. Sean los soviéticos o sean los estadounidenses, es ocupar un territorio, es intervenirlo y es transformar toda la dinámica que había. Eso, claro, es muy pertinente este comentario, porque no se puede decir que antes eran maravillas cuando lo que estamos un poco hablando aquí, hemos dicho todos los errores que cometieron, todas las faltas durante los 20 años y a lo mejor incluso la convivencia que se tenía ahí, que permitió que se siguieran organizando los talibán. O sea, sí había una serie de libertades para las mujeres, pero no significaba que esté bien que se intervenga un país extranjero, no, para nada. Entonces, claro, hay que tener cuidado cómo se lee esta situación, porque claro, no en pos de lo que entendemos desde Occidente también como libertad, porque ahí es otro debate, no se puede justificar la presencia de otro país. Sí. Gracias. Pero a mí me gustaría también comentar que el centro de la discusión y el centro del análisis del conflicto tiene que ser la población y tiene que ser las mujeres en particular, como las que están bajo el yugo de uno u otro sistema, de uno u otro interventor, ¿cierto? Es decir, sí, efectivamente, Estados Unidos se va, pero a mí me parece que el centro de la discusión no es Estados Unidos, si salió derrotado o no salió derrotado. El centro de la discusión en realidad tiene que ser el estado de la población afgana en términos generales, de la situación particular en la que quedan las mujeres, que además sí, efectivamente, quedan bajo el poder de un régimen que fue fundado para con una visión conservadora, con una visión de ejercicio del poder a través de la violencia, porque así lo han hecho, y esa ha sido la historia de los talibán. Entonces, creo que es sumamente compleja la situación, pero que sí llama a una responsabilidad internacional, particularmente en la defensa y la protección de las mujeres. Y escuchar ante todo, seguir, identificarlas. Muchas tienen Twitter, o muchas tienen medios, afortunadamente han podido, por ejemplo, esta Asociación Revolucionaria de Mujeres en Afganistán la puedes encontrar en internet, a Fausia Kofi también. Entonces, escucharlas, ¿no? Escucharlas, porque creo que esa puede ser la válvula en la que uno puede ir midiendo lo que pasa en el terreno, porque, por ejemplo, esto que están diciendo, que va a haber derechos para que salgan y para que vayan a trabajar, ¿y quién los va a garantizar, ¿no? Si ellos van a estar en el poder.
y si no hay una fuerza alterna, ¿no? ¿Cómo vamos a saber en el mundo, en el resto de las mujeres en el mundo, cómo vamos a saber que eso sí se está haciendo? Entonces, es importante identificar a estas, a mujeres periodistas como Zahra Joya, que está haciendo trabajo ahí, para poder leer, primero escuchar y después, pues, poder tener una idea de lo que pasa ahí. Muy bien, pues yo creo que hay que continuar con los ojos en la situación de las mujeres afganas, aunque también deberíamos de tener muchos ojos porque se necesitan para tenerlos puestos en la situación de muchas mujeres, incluido en nuestro país, por supuesto, que son otro tipo de problemas, pero que también viven o vivimos bajo ciertos riesgos a nuestra seguridad, nuestra integridad y nuestra vida. Cristina, yo nada más digo que muchísimas gracias por esta sobremesa tan ilustradora aquí en la cocina de Chabela, sobre esta situación en Afganistán, allá en Asia Central, que nos parece lejos, pero está también muy cerca de nuestra realidad de vida. Muchas gracias por la invitación nuevamente, y hay que seguir hablando, hay que seguir teniendo estos espacios porque son muy importantes, pese a que a veces puede ser demasiada información, porque entiendo que a veces tantos nombres o algo tan lejano, pero bueno, poco a poco, lo importante es dar claves, dar ideas, y para la gente que le interese, pues tenga un poco unos hilos de dónde tomar para seguir avanzando. Y gracias. Pues muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Ceci, y muchas gracias a quienes nos escucharon. Esperamos que si tienen algún comentario nos lo puedan dejar aquí en la página de Facebook Live, o también nos puedan enviar un mensaje de WhatsApp al 5540-010460. Recuerden que estamos en Violeta Radio, la radio comunitaria feminista de la Ciudad de México, en la frecuencia 106.1 de FM y en www.violetaradio.org. Muchísimas gracias por estar acá. Nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta pronto. Bye. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.